Hola, ¿qué tal amigos de Café y Noticias de Sin embargo al aire? Yo saludo con muchísimo gusto, como siempre, a Romina Gándara y a Dani Barragán, que son las conductoras de este espacio de Café y Noticias. Y hoy me acompaña una escritora a quien yo personalmente admiro muchísimo. Es una escritora joven de Aguascalientes, se llama Dalia de la Cerda, y yo la conocí por un ensayo que ella escribió en Tsunami y desde entonces, bueno, no me la pierdo, pero ahora está presentando la reedición de su libro Perras de Reserva con Sexto Piso. Antes que nada, pues bienvenida, Dalia, y gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Irma, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Primero cuéntame, ¿cómo es que Sexto Piso decide tomar Perras de Reserva, que ya se había publicado en Tierra Adentro? Bueno, creo que fue a raíz del éxito que tuvo mi ensayo, el de Feminismo sin cuarto propio, en Tsunami 2, porque recibió muy buenas críticas y me puso en el mapa de mucha gente. A muchísimas personas les gustó mucho este ensayo. Entonces, directamente me contacta Sexto Piso porque pues ya había una relación. Yo ya había trabajado en este ensayo directamente con la editorial, bueno, a través de Gabriela Jauregui, pero pues para la editorial, entonces me contactan ya directamente y me piden el manuscrito porque ya no había Perras de Reserva en físico, porque fue una edición muy pequeña por parte de Tierra Adentro, a través de un premio que fue el Comala. Entonces hacen un tiraje de 1000 ejemplares, entonces se agotaron. Entonces yo le envío a Eduardo, que es el editor, este, pues el manuscrito, y le envió también algunos cuentos adicionales que yo tenía por ahí sueltos, que quería yo publicar, que no quería que estuvieran ahí como guardados. Entonces, me dijo que lo iba a checar, que los tiempos eran lentos porque eran tiempos complicados para la industria editorial. Y ya después, pues me contactó para decirme que sí estaban muy interesados y que empezáramos con todo lo que es el proceso pues, de reedición, de revisión de los textos y todo esto, y pues fue como empezamos a trabajar. Y ahora, Dalia, te quiero preguntar, dices que tenías estos otros cuentos, pero yo veo que no se ven como forzados, ¿ves? Porque muchas veces cuando se publica un libro, se reedita un libro de cuentos que ya estaba publicado y se agregan algunos nuevos, a veces parece como forzado, ¿no? Como que parece que se metieron con calzador, como decimos. Y en este caso no ocurrió lo mismo. Entonces te quería preguntar, tú cuando escribiste estos cuentos que no habían entrado en el original, Perras de Reserva, ¿lo hiciste pensando, digamos, también en una especie, pues, de universo narrativo, de estos personajes, de estas mujeres que yo digo que son echadas para adelante, que son cabronas, que son perras? Es que este libro de Perras de Reserva yo lo escribí con el apoyo de 3 becas, una del PECDA, que son las becas del Sistema Nacional de Creadores, creo que se llama, no sé cómo le cambiaron el nombre, pero que eran las del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pero eran las locales, las estatales. Fue una de PECDA y fueron 2 de FONCA, que tuve 2015, 2016 y 2018. Entonces, giraban en torno a temáticas similares porque cada nuevo proyecto fue surgiendo de ideas que me encontré en el anterior. El primero era sobre asesinatos de mujeres en México. Ahí me encontré con mujeres que están involucradas en el crimen organizado, en conflicto con la ley, y después de mujeres que habitan en las periferias. Entonces yo estuve escribiendo 3 o 4 años seguidos en los que no pude como darme el tiempo de poder armar un solo libro, sino que estuve produciendo. Pero llegó el momento en que yo ya tenía varios textos y me puse a revisar cuáles funcionaban y cuáles no. Y por ejemplo, pues de feminicidio, yo había propuesto hacer 10 textos, pero esos 10 textos no funcionaban, los 10. Había 5 que eran muy buenos y otros 5 que definitivamente había que tirar a la basura. Entonces, aunque se suponía que después de estos 3 proyectos yo debería de tener 30 cuentos, me encontré que solo tenía con 15, 16 cuentos, ¿no? Entonces, pues todos giraban en torno a los temas, a temas similares, porque los 3 proyectos eran muy similares, o sea, eran muy parecidos respecto a la propuesta narrativa que yo, pues que yo propuse dentro del proyecto, que era, por ejemplo, recuperar la tradición oral, que todos fueran escritos en primera persona,
pero también a temáticas. Entonces, los había dejado fuera del manuscrito original de Perras de Reserva porque todavía, uno, el de la sonrisa porque no era inédito y porque todos los concursos te piden que sea completamente inédito. Entonces, este ya lo había publicado en la antología de jóvenes creadores. Y los otros, porque les faltaba trabajo, a dos de ellos no me convencían. El que es de un transfeminicidio no me convencía del todo, entonces tuve que trabajarlo junto con una amiga trans que me estuvo como que ayudando en ese tema. Y otros dos todavía no los escribía. Entonces, porque estaba como cuando gané el Comal, el premio de cuento joven Comal, yo tenía la beca la última beca que tuve del FONCA, que fue en 2018. Entonces, la ganas en 2018, pero la ejerces en el siguiente año. Yo estuve en 2019 con la beca. Entonces, había de ahí dos cuentos que son nuevos, pero que pertenecen sí al mismo universo narrativo y que los incluí. Entonces es por eso que todos tienen como esta uniformidad. Una, tú sabes, porque escribes. Una escribe un montón y tienes que tirar a la basura la mitad de lo que escribes. Oye, tú eres muy crítica con el feminismo. Yo he visto con cierto tipo de feminismo, con este feminismo blanco, antitransgénero, eres muy crítica. Entonces, me gusta mucho que hayas incluido este texto del transfeminicidio y también me gusta mucho, por otra parte, ese texto, ese cuento de la amiga que pierde a su otra amiga por un feminicidio, ¿no? Que se va a una fiesta, bueno, más bien que se sale de la fiesta y ya nunca la vuelve a ver. Y todo el duelo que va viviendo la chica que ha perdido a su amiga y todo lo que se arrepiente a veces de que se fuera de la fiesta y no irse con ella, ¿no? Entonces, me gustaría un poco ¿cómo haces, Dalia? Porque siempre me lo pregunto, ahora que te leo y te leo en las redes y leo tus cuentos en Perras de Reserva, y me pregunto, ¿cómo haces para que no te gane, digamos, la ideología? Lo que tú piensas, para que no te gane y para que no suene como un panfleto el cuento, o sea, para que distingas muy bien el tema de la ficción y el otro asunto que es como lo que tú eres, lo que tú piensas y lo que tú crees, que sí está en los cuentos, pues sí está Dalia de la Cerda ahí, pero lo que quiero decir es que no son lecciones para nadie, ni son panfletos, ¿no? Sí, era algo que a mí me interesaba mucho hacer porque cuando yo decidí que quería escribir sobre feminicidio, lo primero que hice, además de investigar a fondo el tema del feminicidio, fue leer a escritoras que ya habían escrito sobre el tema del feminicidio o que había en ese momento. Y hubo cosas que a mí me gustaron como lectora, porque también además de escritora soy lectora, y hubo cosas que no me gustaron. Y precisamente las que no me gustaron fue las que yo sentí que eran panfletarias, que la ideología estaba metida con calzador, que eran aleccionadores, que eran revictimizaban, pero hubo otros textos, por ejemplo, el de Chicas Muertas, que me gustó mucho el trabajo que hizo, me pareció que seguía siendo literatura, seguía siendo narrativa, pero que estaban clarísimas las intenciones de la autora de visibilizar los asesinatos de mujeres, cómo es todo el contexto detrás de que una mujer es asesinada, el duelo para las personas que la rodean. Entonces empecé a leer más este tipo de autoras y a leer como escritora, a ver qué les funcionó, qué no les funcionó, cómo lo hicieron, cómo no lo hicieron, pero también creo que tiene que ver con que yo, además de ser, pues, de estudiar teoría o de haber estudiado teoría de forma, pues, profesional, porque estudié filosofía, es que también yo me dedico al activismo. Entonces, a mí me interesa más como las cosas prácticas que la teoría. Entonces, en mi vida cotidiana, tanto en los talleres que yo doy en las periferias como a la hora que yo hago litigio o hago lobbying con las diputadas y diputados, yo tengo que ponerles ejemplos concretos de mis posturas políticas. Yo no puedo llegar y darles un choro teórico de por qué tienen que incluir en la ley mujeres y personas gestantes. Les tengo que dar ejemplos concretos en cómo afecta, ¿sí? Sabes, tengo un amigo que es un hombre trans, fue a solicitar el aborto a Ciudad de México y se lo negaron porque en sus documentos oficiales dice que es un hombre y la ley es para mujeres. Por eso necesitamos incluir personas gestantes para que no se lo nieguen a hombres como él que tienen capacidad de gestar, pero son hombres trans. Y lo entienden, pero si yo me pusiera a hablarles de género, con todo esto difícilmente lo van a entender porque
tenemos distintas curvas de aprendizaje, tenemos distintas posturas teóricas, pero con las anécdotas, las experiencias cotidianas me parece mucho más sencillo. Entonces, siempre que yo quiero visibilizar una problemática, por ejemplo, en el caso de los transfeminicidios, que a mí había cosas que me parecían muy relevantes, para empezar, que no se considere un feminicidio, el tratamiento mediático que se le da. Me puse a investigar directamente, a ver, pues esas circunstancias en las que se dan los transfeminicidios, todo el tratamiento mediático, y más allá de poner como un panfleto o mis posturas políticas, sino concretamente en los hechos es que las matan porque son leídas desde la feminidad y está atravesado también por la misoginia. O sea, un transfeminicidio, el asesinato de una mujer trans, va a tener muchos elementos en común con los asesinatos de una mujer cis, porque están atravesados por la misma misoginia. Entonces, en la misma narrativa, lo puedes poner con el tipo de lesiones degradantes que se presentan en ambos casos, ¿no? Que son como, o la agresión sexual que se presenta en ambos casos. O sea, a un hombre cis difícilmente lo van a agredir sexualmente antes de asesinarlo, pero a las mujeres trans y a las mujeres cis sí, es muy común. Entonces, pues con las cosas que pasan en la cotidianeidad, visibilizar intereses que yo tengo o también, digamos que mis preocupaciones o cosas que me interesa poner sobre la mesa. Yo escribía justo para la revista Reporte SP de Sexto Piso, de lo mucho que me gustó el libro porque pienso que es muy honesto. Pienso que es muy directo y muy honesto. Y otro cuento que también me encantó, que brevemente me gustaría comentar contigo, es el de esta mujer que se va a casar con un hombre al que ya lo tienen casi preparado para que sea el próximo Justin Trudeau, ¿no? Incluso así le dicen, ¿no? Porque es muy diferente este personaje de todos los distintos, Dalia, y aún así, de todos de los demás cuentos, y aún así creo que se logra la voz de este personaje. Fue el que me costó más trabajo porque en mi cotidianeidad, pues yo convivo con personas de contextos periféricos, o sea, toda mi familia perdón, toda mi familia política, que es la familia de mi esposo, es con la familia que yo más convivo, ¿no? Entonces, pues es una familia de barrio. Entonces, para mí es muy fácil manejar el lenguaje de barrio porque no voy a llegar con ellos y voy a hablar en académico, ¿no? O sea, yo ahí con ellos hablo, pues, normal, como hablo yo todos los días, ¿no? Y yo me relaciono muy poco con mujeres de la alta sociedad que hablen fresa, entonces era como bien complicado para mí y me puse a hacer como investigación viendo entrevistas a chicas fresas y todo esto, ¿no? Pero realmente me hubiera gustado haberlo escrito en esta época o haberlo podido trabajar, ya no pude trabajarlo tanto no lo pude trabajar otra vez por los temas pues de los tiempos editoriales, pero me hubiera gustado abordarlo a través de Mariana, porque me parece que es súper interesante, ¿no? Entonces, haberme podido nutrir de elementos que ella tiene, que a mí me parece que es muy problemática y muy cuestionable en muchos aspectos, pero en otros es una cabrona y es una genio, o sea, es una genio. Y me hubiera gustado tomar elementos de ella porque era el tipo de personaje que yo quería lograr, alguien como ella, ¿no? O sea, que ella es súper poderosa, tiene un montón de poder, va a llevar a un güey a la presidencia, básicamente ella lo llevó a la gobernatura, en este caso de la vida real, pero, o sea, siguiendo el estereotipo clásico de lo que es una mujer em, de, que se crió para ser esposa, ¿no? Que fue educada para ser esposa, pero me costó muchísimo trabajo. Ese es el cuento que más tuve que trabajar, que más tuve que tener retroalimentación. Me costó un buen de trabajo. Ese personaje es el que más trabajo me ha costado hacer. Yo les quiero decir a todos los que vieron esta entrevista, que nos están acompañando, que ya es la primera reimpresión, ¿verdad? Ya se fue a reimpresión Perras de Reserva de Dalia. Ya se fue reimpresión. Ay, sí, estoy bien contenta por eso. Muchas gracias por apoyarlo tanto, por apoyar este libro, por irlo a comprar. Y ya está la primera reimpresión y estimamos que en este mismo año esté la segunda. Ha sido el trabajo de muchos años, o sea, no solamente el libro en sí fue el trabajo de muchos años, sino el trabajo que yo he hecho de generar una comunidad de lectores y lectoras, de personas interesadas en lo que tengo que decir mediante redes sociales, tuiteando mis opiniones polémicas
publicando mis opiniones polémicas por ahí en algunas revistas online. Entonces esto ha sido un trabajo muy largo desde el 2013 de estar constantemente dando mis opiniones públicas para generar una comunidad de lectores y lectoras y estoy muy contenta con los resultados y con estar como recogiendo los frutos del trabajo que he hecho. Te agradezco muchísimo esta entrevista, de verdad. No, muchas gracias a ti por tu reseña, muy generosa, muchas gracias, y por la entrevista. Pues gracias y ya saben todos los que nos están viendo, vayan a sus librerías, cómprenlo, cómprenlo, porque de verdad hay que tenerlo en papel. Es preciosa la edición además, ¿eh? Pues muchas gracias a todos los que nos vieron, gracias Dalia y hasta pronto. Chao.